Llegó la hora de encontrar la energía y motivación que necesitas para iniciar el día. Empieza en ACTV Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Buenos días y bienvenidos a Tus Mañanas por ACTV. El tema de hoy es vocación sin edades. ¿Qué pasa cuando ya nuestros hijos se independizan? Ya podemos cumplir ese sueño que teníamos desde adolescentes o cuando nuestra carrera ya nos hace feliz. Para eso tendremos invitados muy especiales. Tendremos dos psicólogas que nos hablarán de algunas técnicas y algunas preguntas para encontrar nuestra vocación y lo que amamos. Y cuando ya pasamos ciertas etapas de nuestras vidas, cómo conectar con los temas que realmente nos mueven y nos hacen felices. En Aprende y Emprende tendremos a Natalie y Luis. Ellos nos contarán cómo crearon un coworking y un taller donde las personas pueden aprender saberes ancestrales como la carpintería mientras se conectan con otras mentes creativas. También en Lúcete tendremos a Bilbao. Bilbao es una artista joven que ha pasado de ser modelo, chef y artista de la música pop. Nos contará cómo encontrar su vocación y su propósito. También tendremos Entre Estilos, donde aprenderemos los mejores consejos de moda, acompañados de Julio, Ana Cata, música, cultura, los mejores temas para iniciar su día. Así que no se muevan de Tus Mañanas y vamos a pasar a nuestra primera invitada del día de hoy. Tus mañanas te transformarán. Es momento de empezar nuestra primera entrevista del día en Tus Mañanas. El tema del día de hoy es vocación sin edades y para eso tenemos una invitada que nos puede ayudar a encontrar nuestro propósito y nuestra vocación. Kate Rivera, psicóloga, orientadora profesional. Kate, bienvenida a Tus Mañanas, ¿cómo estás? Buenos días, muy agradecida, primero que todo por estar aquí, por acompañarlos, por poder compartir un poco de mí con ustedes. La verdad que me siento demasiado agradecida del poder contribuir a través de mi mensaje. Muchas gracias, Kate. Kate, de las personas que nos ven en casa, quizás tienen la visión de a los 17 años es cuando uno elige la profesión, la vocación, todo lo que va a decidir en su vida. ¿Realmente ese es el único momento en el que nosotros elegimos nuestro propósito o esa elección se renueva a través de los años? Qué pregunta tan valiosa, eso que dices siento que es muy significativo, sobre todo en este momento para todos, porque a veces creemos que llegamos a una edad y ya no tenemos cómo definir nuestro propósito, ya no sabemos qué hacer o de pronto nos sentimos confundidos. Y hay algo muy significativo y es que los seres humanos somos cíclicos. Nosotros tenemos unos periodos de vida donde tenemos madurez mental, madurez emocional y madurez física. Así como crecemos nuestro cuerpo y lo podemos ver físicamente, nuestra mente, nuestra emoción, nuestro espíritu también crece. Entonces nosotros tenemos unos ciclos que son ciclos de 7 años y cada 7 años tenemos un proceso de madurez mental. Efectivamente, esa madurez, digamos que más o menos a los 14 años, como tú dices, 17 años, es cuando estamos en esa edad de definir posiblemente nuestra vocación, nuestro propósito. Sin embargo, esa edad también nos lleva a confrontarnos mucho porque es una edad también de querer encajar, de querer vincularnos al mundo. Y ya cuando pasan los años, ya llegamos, yo en este momento tengo 40 años y más o menos a mis 35 años, que empecé un septenio muy significativo de mi vida, me empecé a dar cuenta que habían pasado cosas conmigo y que posiblemente estaba haciendo cosas que a veces no me gustaban. Y empecé a hacerme preguntas, empecé a ahondar mucho en mí y llegué a un concepto muy significativo que fue el Ikigai. Kate, y a través de él, un poquito a las personas que están en casa, ¿qué es ese concepto? ¿Es un concepto reciente? ¿De dónde proviene? Bueno, el concepto del Ikigai es un concepto japonés. En realidad, hace mucho hicieron unas investigaciones con los centenarios, empezándose a dar cuenta por qué vivían tanto tiempo estas personas. Y aparte de identificar muchas situaciones a nivel físico, emocional, digamos que el estilo de vida, alimentación, que es muy importante, como tener esos componentes personales, físico, mental, emocional, identificaron que ellos tenían una palabra que era el Ikigai. Y cuando les preguntaron, les dijeron que qué era, y ellos dijeron, el Ikigai es como lo que nos motiva a levantarnos cada mañana, eso que me mueve. Y en realidad el propósito va vinculado con eso, y a veces creemos que es algo muy enredado, creemos que es algo que es fuera de nosotros o que es algo muy complejo de descubrir, y en realidad es descubrir un poco qué es eso que me apasiona. Y conocerme, siento que tiene que ver mucho con conocer de mí, con vincularme conmigo y con esas sensaciones que me movilizan a despertarme cada día.
Kate, es muy bonito lo que dices de descubrir esas sensaciones, esos elementos que nos movilizan y me lleva a reflexionar algo y es, muchas veces creemos que el propósito tiene que ser algo como ser un multimillonario, una estrella de Hollywood, ser reconocido, pero puede ser algo tan sencillo como yo amo cocinar para los que amo, yo amo hacer carpintería, yo amo hacer miniaturas. Cuéntanos para que las personas desmitifiquen un poco ese concepto de vocación y de propósito, algunos casos que tú has escuchado o has leído en algún momento. Claro que sí. Eso que compartes es tan significativo porque a veces los seres humanos tenemos nuestra mente segmentada a unas creencias por lo que nos han dicho, por lo que hemos identificado en el mundo y creemos que ese propósito tiene que ser algo posiblemente insuperable, por decirlo así, ¿cierto? Sin embargo, a través del Ikigai, preguntas tan sencillas nos pueden llevar a descubrir eso que nos apasiona, ¿cierto? Y a través del Ikigai tiene 4 componentes y esos 4 componentes te llevan poco a poco a descubrir cuál es eso que te motiva, eso que te mueve y llegar a ese propósito que es tuyo, que es muy particular y como tú lo decías, me parece tan bello, puede ser cocinar, puede ser mamá. Ser mamá es un propósito y conozco a muchas mujeres que son súper apasionadas siendo mamás y lo disfrutan cada día siendo esposas, siendo digamos que bailarinas, ¿cierto? O sea, haciendo cualquier cosa que me vincule conmigo. Esos 4 componentes que te permiten llegar allí son tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación. Y hay unas preguntas súper básicas que te pueden llevar a ello. Si quieres podemos hacerlas Me y encanta. a través del ejercicio que cada persona esté haciendo, lo puede hacer y puede al final de esta conversación descubrir un poco qué pasa consigo mismo y dónde está su propósito. Claro que sí, me encanta, hagamos el ejercicio. ¿Cuáles serían esas preguntas iniciales? Listo, entonces vamos a empezar con la pasión. Cuando hablamos de la pasión, hablamos de conocernos a nosotros mismos. A veces decimos, ¿qué es eso que me apasiona? Y la gente me dice, Kate, no sé qué me apasiona, no sé qué me moviliza. Y yo le digo, mira, para llegar al punto de descubrir eso que te hace brillar los ojos, porque la pasión es algo que es natural, y como que tú lo haces y te brillan los ojos. Entonces, para llegar a ese punto, lo primero que hay que hacer es conocerte. Entonces, yo lo que invito aquí es a hacer, por ejemplo, un árbol del conocimiento. Entonces, en sus raíces escribe tus valores, esos que te determinan. En el tallo escribe esas habilidades que has aprendido a través de tu camino. Y en las hojas empieza a descubrir todo eso que, digamos, que empieza a salir de ti a través de eso que sueñas, a través de eso que te apasiona hacer, a través de esos hobbies. Entonces, mira que ahí vas a empezar a descubrir un árbol que eres tú y que hace parte de tu vida. Yo en este ejercicio invito a algo muy importante y es que cuando vean su árbol se sientan identificados. ¿Qué quiere decir eso? Que se pregunten, ¿esto es natural para mí? Muchas veces tenemos valores o tenemos habilidades que no son naturales. Por ejemplo, a veces las personas dicen, ay, es que yo soy puntual, pero esa puntualidad lo hace sentir incómodo a veces. No lo hace por querer, sino por imposición. Kate, ya que hablamos de imposición, quiero profundizar en algo y es, a veces confundimos valores con talentos y pasiones. Yo soy puntual, yo soy organizado, yo soy limpio, yo soy disciplinado. Eso no necesariamente son pasiones. Ahorita das un ejemplo que me encantaba y es cuando uno habla con las personas que quiere, con las que ama, se nota un brillo en los ojos. Pueden ser de temas muy sencillos. Yo hago miniaturas y cada vez que hablo de ellas se me nota esa pasión, ese fuego interno. Creo que esa es una muy buena técnica. ¿Cuál sería esa segunda pregunta que crees que es importante que las personas se respondan a sí mismos para encontrar ese Ikigai? Claro que sí. Cuando vamos a la contribución, que es la misión, ¿cierto? Está la pasión, está la misión. Para contribuir es importante hacerlo desde la naturalidad, que sea un servicio auténtico, que yo no esté esperando nada a cambio. Y ahí es importante encontrar yo en qué soy admirable, yo en qué soy confiable. Y cuando empiezo a enlistar, bueno, ¿qué me hace admirable? ¿Qué me hace una persona confiable? Eso lo vinculo conmigo y empiezo a identificar cómo puedo contribuir al mundo de una forma muy auténtica, muy natural, sin que sea una imposición, sino que lo haga desde esos talentos naturales que habitan en mí. Qué bonito, entonces ya tenemos 2 bloques. El primero tiene que ver con quién somos, qué nos apasiona y qué nos mueve, y el segundo es esa vocación o ese servicio que tenemos. Quiero que profundicemos un poco más en esos 2 bloques que nos quedan faltando y en el libro que tenemos sobre la mesa, pero lo hacemos después del corte comercial. No se despeguen de Tus Mañanas por ACTV, comparte lo bueno. Nos vemos en unos minutos.
Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV. Y hoy el tema es muy importante y es la vocación sin edades. La vocación o el propósito no solamente se descubre a los 17, 16 años cuando uno elige la universidad, sino que es un progreso constante. Para eso, Kate Rivera nos está contando sobre el Ikigai, es esas 4 preguntas o esos 4 bloques en los que podemos encontrar el propósito. Kate, ya hablamos de los 2 primeros, es lo que nos apasiona y esa vocación de servicio. ¿Cuál sería ese tercer y cuarto bloque? El tercero sería la profesión. Cuando hablamos de profesión, las personas creen que profesión es solamente haber tenido un título o haber ido a la universidad, y no necesariamente. Yo conozco muchas personas adultas, no sé si tú has visto, que llevan mucho tiempo trabajando en algo y se vuelven expertas, han adquirido la habilidad aunque no tengan totalmente el conocimiento. Entonces aquí en la profesión es súper importante encontrar en realidad tus habilidades, tus talentos. Muchas veces estudiamos algo y eso no es lo que nos gusta, a veces sentimos que no es el camino. Entonces aquí en la profesión, ¿qué es importante? Hacer tu listado de talentos y habilidades, pero que te gusten hacer, que tú te sientas cómodo. Puede ser panadería, puede ser, no sé, moldear algo, pintar. Entonces pueden ser muchísimas cosas que tú creas que de pronto no van vinculadas con un título universitario, pero para ti son habilidad. Hay personas que tienen gran habilidad para conversar con otras y no necesariamente son psicólogos, pero la han adquirido naturalmente. Entonces tu profesión la puedes vincular con eso en lo que eres muy hábil y encontrar la esencia en lo que eres muy bueno. Qué bonito que mencionas encontrar esa esencia, porque muchas veces solo admiramos la carrera universitaria, máster, doctorado y demás, pero vemos que muchas de esas personas, cuando terminan de alcanzar ese éxito tradicional, ya alcancé el máximo cargo que puedo en la compañía, me voy a dedicar a la panadería, a la jardinería, a tener una finca donde nos podemos retirar. Entonces es casi un proceso a la inversa, y es entender que ese propósito no tiene que ver con algo externo. Kate, cuéntanos ese último bloque, ¿cuál es? Y cuéntanos qué es este libro tan importante que tenemos acá sobre la mesa. Bueno, el último bloque es tan valioso porque precisamente es del tema y es la vocación. El último componente del Ikigai es la vocación, y la vocación tiene que ver con eso que te moviliza el corazón, con ese llamado que hay dentro de ti, con esa sensación que tú tienes con la cual puedes aportar y tú dices, yo puedo hacer eso y no hay necesidad de que me paguen, no hay necesidad de que me den una retribución, sino que lo hago con tanto amor, y precisamente eso fue lo que me llevó a escribir este libro. El libro se llama La naturaleza de amarte. Se vincula con mi historia, se vincula con todo lo que les estoy diciendo. Lo escribí hace un año, entonces, como lo decimos, la vocación no tiene edad. Tú puedes decidir escribir, puedes hacer una canción, puedes empezar a cantar, puedes empezar a pintar, independiente de la edad que tengas, porque todos tenemos potencial. Lo importante es que le demos vida a través de eso que nos vincula con nosotros mismos. Entonces, este libro, el componente más importante es el amor propio. Yo ahí les comparto técnicas de amor propio, cómo vincularse consigo mismo, cómo trabajar mucho el tema de autoconocimiento y cómo vincularse desde la esencia de que somos cuerpo, somos mente y también somos corazón, y que esos 3 componentes nos permiten descubrir ese camino que nos permite llegar a ese propósito que, como tú lo dijiste, no está afuera, está dentro de nosotros. Kate, ya que mencionas el propósito, el libro, quiero mostrarles incluso el diseño interior, es hermoso porque es completamente interactivo. Hay espacios que tú debes llenar, que tienen códigos QR, para que realmente tengan muchos ejercicios para que la persona pueda empezar ese proceso de autodescubrimiento acompañado. Cuéntanos algún ejercicio que podamos hacer en casa para nosotros encontrar ese propósito o identificar, quizás esto no es lo que yo amo. Claro que sí. Aquí yo pienso que la invitación más importante es que ustedes se den un tiempo para ustedes. Vincularnos con nosotros mismos. A veces las personas creen que es muy complejo cuando se habla de meditar. No, es que yo no soy capaz de meditar. Yo siempre invito a un ejercicio sencillo y que está en el libro y que sé que todos lo podemos hacer, y es regalarnos un momento de silencio. Regálate un momento de silencio. Ese silencio puede ser si tú quieres salir a caminar 5 minuticos, si quieres salir y mirar el cielo, si te quieres quedar sentado tomándote algo que te gusta. Lo importante es que estés en silencio, pues digamos que desde la boca, ¿cierto? Pero ahí vas a encontrar que llegan un montón de pensamientos, y ahí te invito a que no acalles esos pensamientos. Permite que lleguen esos pensamientos y luego tómate un momento para escribirlos.
Enlista todos esos pensamientos porque ahí vas a empezar a conocerte, vas a empezar a identificar cuáles son esos pensamientos más repetitivos. Nosotros somos el resultado de esos pensamientos, entonces conocer esos pensamientos nos permite decir, ay, todos esos pensamientos que se me vinieron fueron como negativos, ¿cierto? Como que todo el tiempo estoy juzgando, diciendo tan maluco, no me gusta, o me doy cuenta que soy muy agradecido y digo, ay, todo el tiempo pensé en la gratitud o me sentí más tranquilo. Entonces, conocernos es el camino. Yo siento que es el primer paso y es un ejercicio que nos lleva en realidad a descubrir qué es lo que está pasando en la mente. Y cuando empezamos ese camino de descubrir qué está pasando en nuestra mente, cuáles son esos pensamientos, empezamos un camino muy interesante de conocernos y reconocer ese camino que nos va a llevar a descubrir ese propósito. Qué bonito lo que mencionas de escucharnos y especial porque nosotros somos una de las únicas generaciones que no nos permitimos o estar aburridos o escucharnos a nosotros mismos. Muchos de los procesos creativos precisamente surgen de sentarnos y escuchar qué me molesta, qué me duele y qué puedo mejorar del mundo. Y como estamos hiperconectados a cualquier sensación de aburrimiento, lo que hacemos es sacar nuestro celular y empezar a interactuar con ese dispositivo. Kate, ¿qué pasa si cuando hacemos ese ejercicio de autorreflexión o meditación encontramos que son pensamientos negativos, que nos causan dolor, que no estamos felices en los trabajos o en las profesiones que tenemos hasta el momento? ¿Qué paso nos recomienda seguir? Claro que sí, ahí lo más seguro que vamos a encontrar es que van a llegar muchas emociones, porque como tú lo dices, vivimos en un mundo muy acelerado. También tenemos una concepción de que hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay que hacer esto, hay que mirar esto, el multitasking, ¿cierto? Entonces todas esas tareas y eso lleva a tener una saturación mental. Cuando nos encontramos ahí enfrentados y decimos, están todas estas emociones, miedo, angustia, aquí lo más importante es aprender a reconocer las emociones. Y yo hablo de algo que se llama gestionar la emoción. Cuando tú gestionas la emoción, pues digamos que aprender a reconocerla en ti. Porque muchas veces la evitamos, la controlamos, queremos controlarla y las emociones son naturales. Entonces aquí es permítete sentir eso, permítete sentir incómodo, porque a veces creemos que la incomodidad es mala y no, o sea, en realidad puedo sentirme incómodo, lo importante es a través de esa incomodidad ¿qué puedo hacer? Si siento que yo no soy capaz de gestionarla, ¿cierto? Entonces puedo buscar ayuda, puedo conversar con alguien. A través de la escritura ayuda muchísimo la gestión de las emociones, salir a caminar, hacer una respiración profunda, tomarnos algo calientico que nos gusta o algo frío, tener una conversación con alguien agradable, contarle a esa persona por qué me siento así. Y nos vamos a dar cuenta que no somos los únicos, muchas personas nos sentimos así. El solo hecho de expresar eso que siento ya me ayuda a gestionarlo. Y también si considero que requiero otra persona que me acompañe, pues puedo buscar ayuda, puedo buscar un psicólogo o un acompañante que me permita comprender eso que estoy sintiendo. Entonces hay muchos caminos, lo importante es reconocerlos en mí. Kate, muy bonito lo que dices y es entender que esas emociones negativas siguen siendo tan valiosas como las otras emociones, en especial porque a veces tenemos miedo de decir, llevo 5 años en una relación en la que no soy feliz. Si frenamos ahí, no van a ser 10 años o 15 años. Estoy en un trabajo en el que no soy feliz desde hace 5 meses. Puedo evitar que sean 10 o 2 años y demás. Kate, muchas gracias por estar en este espacio, en este programa. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales si queremos profundizar un poco este contenido. Así es, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por disfrutar de esta conversación tan valiosa. Mis redes son La Naturaleza de Amarte, me pueden encontrar en Instagram, allí está pues muchos componentes del libro, trabajo mucho el tema de desarrollo emocional también, entonces puedo acompañarlos en lo que requieran. Muchísimas gracias a ustedes, qué espacio tan valioso y tan significativo para cada una de las personas. Para mí también lo ha sido y para las personas que estoy en casa seguro que también. Kate, muchas gracias por venir y ustedes no se desconecten de Tus Mañanas por ACTV porque tendremos más invitados, continuaremos con el tema del día y qué mejor forma de iniciar el día que aprendiendo algo nuevo. Así que saben, no se muevan de sus mañanas por ACTV. Tus mañanas te transformarán. Y regresamos a Tus Mañanas por ACTV. El tema del día de hoy es vocación sin edades. ¿Cómo podemos encontrar lo que amamos, lo que nos mueve en cualquier momento de nuestra vida? En este momento llega una invitada muy especial, Lina Muñoz. Ella es psicóloga cognitivo-conductual y nos hablará un poco de
cuando ya tenemos 30, 40, 50 años, los hijos salieron de casa, ¿cómo podemos encontrar ese nuevo propósito, esa voz interior que nos dice que amamos y que nos mueve? Lina, bienvenida a Tus Mañanas, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien. Buenos días a todos. Yo estoy muy bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre ese duelo o ese malestar que experimentamos cuando hemos trabajado toda nuestra vida en un tema y es momento de cambiar un trabajo, un tema completamente diferente, o nuestros hijos se van de casa. ¿Cómo es ese proceso de duelo cuando tenemos que volver a renovar nuestro propósito de vida? Bueno, es importante entender que al cerebro no le gustan los cambios. Entonces, todo cambio, toda pérdida siempre va a ser dolorosa, siempre va a ser difícil, pero algo que enseña la terapia cognitivo-conductual es a redireccionar, ¿cierto? A redireccionar esa experiencia desagradable hacia algo que nos potencie. Entonces, lo podemos ver por un lado como una pérdida, pero también como una oportunidad de desarrollar nuevas habilidades o nuevas capacidades o dirigir nuestra vida hacia algo que nos guste. Entonces, esa es como la propuesta que hacemos desde el área que yo manejo. Qué bonito ese enfoque que nos cuentas, y es muchas veces el descubrir que estamos en algo que ya no amamos o que ya cerramos ese ciclo, porque ya nuestros hijos están en la universidad o están en otro momento, es un momento de descubrir nuevas pasiones o retomar cosas que amamos. Cuéntanos algunas preguntas que nos podríamos hacer en nuestra casa para encontrar esa pasión o esa vocación. Yo, desde lo que es mi consulta, manejo un método que se llama método Ikigai, que es ¿cuál es tu razón de ser? Incluso hay una terminología en la cual se expresa como ¿qué hacer para que valga la pena vivir? Entonces, ahí se contemplan 4 áreas específicas que es bueno que las personas exploren. Lo primero son las pasiones, lo segundo son las habilidades, lo tercero es lo que yo le puedo ofrecer al mundo, lo que el mundo necesita de mí, y qué puedo hacer que aparte de que disfrute hacer, me puedan pagar por hacerlo. Entonces, es como que nos cuestionemos, puede ser una lista de pasiones, una lista de habilidades, una lista de cosas que yo puedo ofrecerle al mundo, o por qué me pueden pagar, conocimientos que a mí me salen de forma pues sencilla, práctica, que me salen de forma natural y por los cuales me pueden a mí, pues me pueden generar algún tipo de ganancia, básicamente. Lina, hablando de esas crisis que en algún momento podemos tener en nuestras vidas, ¿qué tan cierto es lo de la crisis de los 30 años, de los 40 años? ¿Es realidad o es mito? Es realidad, tiene que ver más con el contexto sociocultural. Hoy en día, pues digamos que hay una presión social por a los 30 años ya tener la vida realizada. Muchos pacientes llegan a mi consulta muy jóvenes, o sea, de 20, muchas veces incluso adolescentes, que tú te sorprendes porque pues uno diría, a esa edad todavía tienes el mundo por delante, no hay ningún tipo de límite de edad para uno descubrir un sueño, para uno realizar algún tipo de idea o proyecto. Simple y llanamente, pues a veces hay muchos factores que nos ralentizan ese proceso, pero sí claramente hay una presión para los 30 años ya tener la vida solucionada, y a los 30 años no se acaba la vida. Realmente a los 30 apenas uno está empezando como tal, entre los 25 y hasta los 40, uno está en una etapa que se llama adultez media, y en esa adultez media el enfoque es tanto a generar estabilidad económica como a generar estabilidad sentimental, es decir, estabilidad en pareja. Entonces, sí que es verdad cómo uno puede manejar esas crisis. Obviamente, si uno siente que la situación le está superando, hay que empezar a ajustar esa forma de pensar que estamos teniendo frente al momento de vida que estamos viviendo. El enfoque que yo manejo siempre va dirigido a 3 áreas específicas, que es los pensamientos, que son esa base de cómo yo interpreto mi realidad. Yo puedo ver los 30 años como una etapa maravillosa, donde me estoy descubriendo, donde me estoy dirigiendo hacia algo nuevo, donde estoy generando estabilidad en mi vida, o puedo verlo como el fin de mi juventud, o puedo verlo como el momento en que todo se acaba, el momento en que todo se pierde, y pues naturalmente una de esas perspectivas me va a dar sentimientos muy placenteros, ¿cierto? Como esperanza, ilusión, y una perspectiva más negativa pues me va a dar sentimientos más displacenteros, como por ejemplo tristeza, depresión. El tema del propósito viene de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Víctor Frank, que plantea que muchas veces uno lo que tiene es una vida sin propósito y sin sentido, es una vida vacía. Y Marian Rojas, que es una psiquiatra que a mí me gusta mucho, plantea el tema de
de que mucha gente no tiene una depresión, sino que lo que tiene es una vida vacía. Entonces, el propósito, el sentido que uno le da a la vida es hacia dónde lo direcciono y es como reconectar con la óptica positiva de la vida o el campo atencional positivo, que esa es como otra área que manejamos también. Lina, nosotros en este momento como sociedad tenemos un problema y tenemos una sobrevaloración de la juventud. Pensamos que la única etapa valiosa de la vida es cuando somos jóvenes, el único momento en el que tenemos nuestro potencial o podemos cumplir nuestros sueños es cuando somos jóvenes, incluso la belleza desde los hombres y de las mujeres solamente se valora desde esta edad. He leído en algunos momentos y es que ya cuando llegamos a los 30, 40 o incluso 50 años, el liberarnos de esa carga nos proporciona un poco más de calma y felicidad en nuestras vidas. ¿Qué tanto es de mito eso que podemos encontrar en internet? Que después de esas edades ya las personas se sienten más tranquilas y en más calma con quienes son. Bueno, tiene sentido, ¿no? Y piensa que las etapas que precisamente más presión tienen para un ser humano es hacer algo productivo en los 20 y entre los 30 y los 40. Creo que luego sí disminuye un poco dependiendo, es que es como la perspectiva que tenga la persona. Si la persona tiene una filosofía de vida en la cual acepta cada proceso natural que conlleva el existir, ¿cierto? El vivir, porque pues, cada etapa de la vida está marcada por retos, está marcada por competencias que adquirimos. Eso también nos lo dice un autor que se llama Erik Erikson en todas sus etapas vitales. Entonces, es dependiendo de la óptica que le demos, pero naturalmente sí disminuye porque es como todo, ¿no? Cuando ya de pronto has perdido ese tiempo, ya no te puedes quedar allí, tienes que avanzar. Entonces, naturalmente baja esa presión social que existe actualmente por la juventud, por el tema de ser productivo. Hay un tema allí bien complejo y es que a veces hay que tener cuidado con el contenido que consumimos en redes sociales. Eso también se lo recomiendo mucho a los televidentes, que no todo lo que ven en redes sociales se lo crean, porque naturalmente si nos exponemos a información inadecuada o información que de pronto no sabemos procesar, eso nos puede hacer mucho daño y pues naturalmente vamos a pensar que no estamos haciendo nada por la vida, que estamos desperdiciando el tiempo y demás. Entonces es mejor tener cuidado, incluso cuando uno fabrica el propósito de alguien, uno tiene en cuenta el propósito, cuando uno le da sentido a la vida de alguien, uno se concentra en 4 áreas de la vida de esa persona. El primero es la pertenencia, ¿no? Que la persona sienta que pertenece a su entorno, que muchas veces es el principal problema, ¿no? Que la persona siente que no pertenece a ningún lugar, no ha encontrado su lugar, no ha encontrado como dónde ir. Lo segundo es el propósito, que es hacia dónde va a dirigir su vida. Lo tercero es la trascendencia, aprender a conectar con todo lo efímero, ¿no? Aprender cómo a disfrutar del día a día. Y lo tercero, que es a lo que voy, es la narrativa. Y la narrativa es la historia que se cuenta la persona de sí misma y de su vida. Y lo que te digo, yo he escuchado personas con experiencias de vida muy desadaptativas, y cuando digo desadaptativas me refiero a traumáticas, experiencias de vida muy estresantes, muy limitantes, que se cuentan una historia de éxito, y también he encontrado personas con historias de vida también muy desadaptativas, lo mismo, mucha experiencia de trauma, muchas limitaciones, pobreza extrema y demás, que se cuentan una historia de fracaso. Entonces creo que eso también influye mucho en la perspectiva que la persona tenga frente al momento vital que esté teniendo. Lina, qué bonita esa idea con la que cierras, y es muchas veces tenemos expectativas inalcanzables porque pensamos que no somos millonarios a los 30, por las historias que vemos en internet no lo vamos a lograr, si no tenemos la pareja perfecta, que en realidad nadie la tiene, no lo vamos a alcanzar, y es tener expectativas realistas y no lo perfecto, lo impositivo que se muestra en redes sociales. Lina, si queremos conocer un poco más de tu contenido, de la información que generas, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Precisamente yo tengo una marca personal que es Psicología con Vocación, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí subo contenido. La información para consultas individuales también están allí en mi perfil. Y nada, me alegra muchísimo y espero haber aportado con este mensaje a la gente, a que no se presionen. El éxito es algo que al final cada uno marca, o sea, cada uno tiene una meta. La vida no es una competencia, creo que en eso lo resumiría, la vida no es una competencia. La vida se trata de vivirla, de generar un sentido
que le dé valor a tu vida, que tú disfrutes, porque pues cada uno nacemos con diferentes talentos, desarrollamos diferentes habilidades, capacidades. Entonces, no se midan con reglas ajenas, es con lo que me gustaría cerrar. Y me alegra mucho haber participado en la entrevista, Camilo. Gracias por invitarme, de verdad. Y a nosotros te invitas, algo maravilloso. Gracias por compartirnos de tu vocación, de tu propósito, de lo que eres experta, de lo que amas. Y ustedes no se despeguen de Tus Mañanas por ACTV. Comparte lo bueno. Nos vemos en unos minutos después de este pequeño corte comercial. Tus mañanas te transformarán. Y hoy, con la doctora Elizabeth Guerra, el tema será vocación y profesión. ¿Cómo podemos unir nuestro trabajo del día a día con lo que amamos? Démosle paso a la doctora Elizabeth Guerra. Familiarízate con la doctora Elizabeth Guerra. Tus mañanas te transformarán. Familia hermosa, hola, 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 bienvenidos a una nueva cápsula de Familiarízate, este espacio en el que buscamos llenarte de herramientas para que puedas construir una familia sana, funcional, feliz y trascendente. Me encanta poder saludarles y darles de nuevo la bienvenida a este ratico de conexión en medio de tus mañanas. Estamos hablando hoy de un tema bien interesante, de esa vocación sin edades, de cómo podemos encontrar esa conexión con lo que amamos, con lo que nos gusta y sobre todo con lo que nos permita trascender. Y pues por eso, hoy en Familiarízate quiero invitarte a entrar en contacto con dos palabras que para mí son muy significativas y que si logras familiarizarte con ellas, pues podrás catapultar tu vida profesional y tu vida en sí misma a otro nivel. Vocación y profesión. Vocación y profesión. Es muy importante aclarar que siempre que tratamos de definir un término, pues tenemos que ponerlo en un contexto. Seguramente existen muchas definiciones de lo que es una vocación, de lo que es una profesión. A lo mejor a lo largo del programa pues han hablado un poco acerca de esto, pero en este momento quiero compartirles un poco acerca de mi cosmovisión frente a estos dos términos. Hablar de profesión es hablar de aquello para lo cual tú te haces un experto. Hay personas que tenemos el enorme privilegio de tener unos estudios universitarios, de pasar por un claustro universitario, de lograr alcanzar una tecnología o una técnica o un pregrado. Algunos incluso podemos tener el privilegio de ir un poquito más allá, tener una maestría, una especialización. Algunos apuestan aún más alto y llegan a tener un título de doctorado y demás. Y esto es importante dentro de la profesionalización. Hacerte profesional es dedicarte a entrar en cierta experticia frente a un área específica. Eso te lo da la academia, eso te lo da la teoría, eso te lo da el estudio y por supuesto la disciplina y la rigurosidad que tú tengas frente a ello. Pero hablar de vocación es hablar de algo mucho más profundo. La vocación, en mi forma de ver la vida, es aquello que te permite conectar con tu propósito superior. Yo creo firmemente que los seres humanos estamos en esta tierra para cumplir un propósito elevado. Yo creo que somos mucho más que un accidente de la historia o un mal conteo de nuestros padres. No, yo creo que todos y cada uno de nosotros cumplimos con un propósito superior. Y encontrar tu vocación es precisamente tener la posibilidad de conectarte con ese propósito superior. La vocación es un llamado, la vocación es una forma de vida, la vocación es una decisión que responde a la pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida y para qué estoy en este mundo?
hablar entonces de conjugar profesión y vocación, en últimas, es hablar de la realización del ser humano. Y entonces puede que en este momento tú me estés escuchando y digas, Celi, me parece súper interesante lo que dices, pero entonces, ¿cómo hago para lograr encontrar mi vocación? Ya tengo clara cuál es mi profesión. Yo estudié ingeniería civil, yo estudié arquitectura, yo estudié una técnica en diseño gráfico, yo estudié muy bien. Tienes clara tu profesión, aquello en lo que te hiciste experto, aquello que estudiaste. Pero ¿cómo responder a esa vocación? Pues bueno, hay un autor que les voy a hablar de dos autores que de hecho me conectan demasiado con este tema. Por un lado está Deepak Chopra y por otro lado está, se me fue el nombre en este momento, el autor Borja Vilaseca del libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Borja Vilaseca. Tanto Borja como Deepak Chopra tienen un planteamiento que a mí personalmente me pareció sumamente interesante y que a nivel personal me ayudó a conectar mucho más con esa vocación y con esa profesión. Preguntas que tú te puedes hacer para conectar con ello. Por ejemplo, ¿qué es aquello a lo que tú puedes dedicarte que cautiva tu atención y te lleva a tal nivel de disfrute que pueden pasar horas sin tú ni siquiera mirar el reloj, sin que llegues de hecho a experimentar cansancio alguno y que finalmente te deje con una sensación de profunda satisfacción? ¿Hay algo en tu vida que cumpla con esos requisitos? Probablemente tu vocación esté por allí. Por ejemplo, yo podría pasarme el día entero aquí frente a estas cámaras compartiéndoles todos estos contenidos y hablándoles de todas esas herramientas que pueden ayudarles a ustedes a construir familias más sanas y más felices, porque esto tiene que ver con mi vocación. Y a lo mejor al final del día quedé exhausta, rendida, sin ganas de hacer más, pero con una sensación de satisfacción sumamente grande por todo aquello que pude entregarles. ¿Qué es aquello entonces que logra cautivar tu atención y focalizarte de tal manera que hasta llegues a perder la noción del tiempo? Otra pregunta que te puede ser de mucha utilidad para encontrar esa vocación y alinear de esa manera tu profesión con ella es: ¿qué harías si tú no tuvieses que preocuparte en lo absoluto por tus necesidades económicas básicas? Si todas tus necesidades estuviesen cubiertas, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías si no tuvieses que preocuparte por un sustento económico? Si tu respuesta tiene que ver con haría exactamente lo mismo que hago ahora, solo que más tranquilo y más relajado porque no tengo que facturar, probablemente ya encontraste tu vocación. Si tu respuesta dista mucho de lo que estás haciendo en este momento en tu vida, ten cuidado, porque tal vez te has dedicado al hacer a expensas del ser, del vivir y del disfrutar. Algo en qué pensar. Y la última pildorita para cerrar, ¿qué te puede ayudar a encontrar tu vocación? Pues responde esta sencilla pregunta: ¿a qué te puedes dedicar para servir a otros de una mejor manera? Porque creo profundamente que todos y cada uno de los seres humanos encontramos plenitud a través del servicio. De hecho, se ha demostrado que una de las mejores estrategias a través de las cuales podemos ayudar a personas que están transitando por una depresión leve o moderada es a través del servicio. Creo que nacimos para servir y en el momento en el que como seres humanos nos ponemos al servicio de otros
y dedicamos nuestra vida a aportarle a otros, todo cobra un sentido diferente. Ahí te dejo esas reflexiones acerca de la vocación y la profesión, y es mi deseo que verdaderamente puedas encontrar tu propósito superior, vibras con él y te dediques a tener una vida con sentido. Continúen pues con más aquí en Tus Mañanas, pero recuerda por favor que en la Clínica para la Familia estamos felices de cumplir nuestra vocación de servirles acompañando a sus familias. Visiten nuestra página web www.clinicaparalafamilia.com y síganos en nuestras redes sociales @ps.elizabethguerragomez y @clínica para la familia. Allí tenemos mucho contenido para compartirles que sabemos que será de edificación para ustedes. Gracias por seguir aquí. Nos vemos en una próxima cápsula de Familia Elizabeth. Tus mañanas te transformarán. Y es momento de pasar con Ana Cata en Encuentra tu Paz. Ana Cata, ¿qué veremos el día de hoy? Tus mañanas te transformarán. Hola, hola, y nos encontramos una vez más en Tus Mañanas en nuestro espacio Encuentra tu Paz. Este espacio es para ustedes, para que se sientan en paz, para que encuentren su lugar y para que encuentren esos pequeños tips o herramientas para los desafíos que ofrece la vida en el día a día. Hoy vamos a estar hablando de un tema puntual y es acerca de los dones y los talentos que tenemos para compartir. Ese, digamos que fue un tema que dejamos reservado solo para algunos privilegiados y creemos que nosotros no pertenecemos a ese selecto grupo. Ninguna idea más equivocada que esta. Todos los seres humanos traemos una voz y una verdad para compartir. Todos los seres humanos fuimos dotados con capacidades, valores, dones y talentos que deberíamos dejar aquí en este planeta antes de irnos. Por eso el día de hoy nuestro tema es no te vayas sin antes compartirte. El llamado es a compartirnos, pero desde la esencia, no a compartirnos desde lo que deberíamos ser o de aquello que nos dijeron que debíamos hacer para ser felices. El llamado es a compartirnos más allá de una función como una misión de vida, encontrar eso en lo que somos muy buenos, eso que nos apasiona y eso que haríamos incluso si no nos pagaran. Es ahí donde está el secreto, es ahí donde está el gran tip y es encontrar esas cosas que nos apasionan, eso que se nos da muy bien y desde ahí empezar a compartirnos con los demás. Pero antes de compartirnos necesitamos también hacer un recorrido interior que va a incluir algunos pasos que nos van a permitir finalmente cuando nos compartamos hacerlo desde la esencia. Hablamos de las 3 C. La primera C sería conocernos. Necesitamos hacer un viaje hacia el interior, necesitamos conocer exactamente qué es eso que nos gusta y que nos apasiona, porque en las tareas del día a día, en los hábitos que tenemos, en las rutinas, se nos va perdiendo aquella conexión con nosotros mismos y nos olvidamos de darnos esos momentos de conexión y de conocimiento. Esos momentos de autoobservación y de autoconocimiento son fundamentales para cuando aparecen los momentos de dificultad, ser lo suficientemente fuertes para hacerles frente, para salir a la vida y plantarnos de manera firme. Digamos que dentro de nosotros existe un pequeño fuego que está esperando a ser encendido, una llama que está lista para encenderse. Y pasa como cuando vemos estos incendios forestales grandísimos que aparece el viento y en muchas ocasiones o apaga el fuego o termina de propagarlo, ¿sí? Y eso mismo pasa con nosotros. Digamos que nuestra llama interior está ahí titilando y de acuerdo a la fuerza que tenga, cuando aparezca el fuego, el aire y el viento como crisis, pues ese fuego interior o se va a expandir o se va a apagar. Por eso es necesario conocernos para que cuando aparezca ese viento que venga a despeinarnos, que venga a desacomodarnos, que venga a correr la cortina, pues nos encuentre lo suficientemente preparados para que el fuego en nuestro interior se pueda expandir. Conocernos es simplemente un ejercicio, un hábito diario que va a requerir que nos escuchemos. Es un hábito que requiere de mucha conciencia, que requiere de estar presente en cada momento. Requiere estar conmigo mismo, incluso en esos momentos en que prefiero poner el ruido exterior para no tener que escucharme. Es muy común encontrar que nos levantamos y lo primero que hacemos es encender la televisión, encender la radio, encender el teléfono, encender cualquier dispositivo electrónico que inmediatamente nos saque de nuestro mundo interior hacia el exterior.
y no deberíamos permitirlo siendo el primer ejercicio que realizamos en la mañana. Lo primero que deberíamos hacer es escucharnos, mirar cómo amanecimos y ser esa persona que nos saluda, que nos da el primer buenos días. Buenos días, ¿cómo estoy? Hoy, ¿cómo me siento? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo está mi estado de ánimo? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es la primera frase que me dirijo al despertarme? Si desde que me levanto digo, qué pereza, otra vez me toca lo mismo, pues ya nos estamos dando cuenta que nuestros resultados no son tan satisfactorios como esperamos y ese es un indicador que nos va a mostrar que no estamos haciendo aquello que amamos hacer. No nos estamos compartiendo de manera genuina y mucho menos vamos a estar compartiéndonos desde los talentos, desde aquello que se nos da a hacer muy bien. Un segundo paso después de conocernos sería cultivarnos. Es cultivar esa parte nuestra que nos va a dar la fortaleza suficiente para hacerle cara a los mismos momentos de dificultad, pero desde otro ámbito. Aquí necesitamos ir metiendo en nuestra mochila recursos, herramientas, ya no es el autoconocimiento, ya son esos materiales, esos refuerzos de los que yo puedo echar mano cuando necesito hacerle frente a la vida. ¿Cómo me puedo cultivar? Me cultivo cuando me doy espacios de bienestar, me cultivo cuando ya sé qué es lo que me gusta y empiezo a sacar momentos del día para darme esos momentos. Si yo sé que la pintura es uno de mis hobbies, pues así como saco espacios para hacer todas mis actividades del día a día, para compartir con amigos, para atender tareas del hogar, pues también me voy a dar ese momento del día en el que yo me conecte y cultive en mí ese hábito de la pintura, que yo me conecte con ese hábito que para mí es importante. Cultivarme requiere de mucho esfuerzo y sobre todo de mucho compromiso, porque no nos gusta cuando tenemos que comprometernos con nosotros mismos. Vamos por ahí demandándole a las personas que cumplan los compromisos que adquieren con nosotros, que nos den tiempo, que nos amen, que nos escuchen y se nos olvida que nosotros mismos somos quienes debemos proporcionarnos esos llamados de atención en primera instancia. Soy yo quien debo amarme, soy yo quien debo darme tiempo y sobre todo soy yo quien debo respetar los compromisos que adquiero conmigo mismo. Por eso ese tema de cultivarme es algo que requiere disciplina, requiere cada día ir poniendo un poco de abono a esa actividad que me va a reportar muchísimo bienestar. Digamos que si de momento mi función no es algo que me place, no es algo que disfruto, porque me gusta otro tipo de actividad, puedo desempeñarla en los momentos de tiempo libre para que mi energía vital esté muy alta al momento de desempeñar esas funciones que no son tan placenteras mientras aprendo a disfrutarlas. Otra manera de cultivarnos es retarnos, llevarnos a vivir experiencias diferentes saliéndonos de nuestra zona de confort. Nada nos nutre más que vivir experiencias diferentes, experiencias que nos permitan incluso conocer facetas nuestras que desconocíamos. Son esas experiencias las que van a permitir que con ese abono del día a día pues podamos florecer. No sabemos en qué momento tenemos que hacer uso de todo aquello que hemos ido aprendiendo. Digamos que son recursos, son herramientas, son material de trabajo que se queda guardado hasta que llega el día de usarlo. Y nos damos cuenta que muchas veces en el día a día cuando nos relacionamos estamos usando cosas de los aprendizajes pasados. Nos descubrimos hablando de temas que fueron en algún momento una dificultad, pero que ahora se nos dan muy bien, que se volvieron una misión para nosotros. Muchas personas a raíz de los problemas, de las dificultades, de las experiencias dolorosas, pues finalmente encuentran su razón de ser, encuentran un propósito. Encontramos muchos terapeutas, psicólogos que decidieron acompañar duelos a raíz de una pérdida personal. Encontramos médicos salvando vidas porque en algún momento sintieron que no podían salvar la vida de esas personas queridas. Encontramos zapateros que en algún momento no tuvieron zapatos y así vamos por la vida encontrándonos personas que de ese material que la vida les dio hicieron su mejor versión. Por eso la invitación a compartirte antes de que te vayas es que encuentres cuál es tu música. Los seres humanos somos una orquesta, como decía mi maestro Roberto Pérez, y es que cada uno de nosotros tiene dentro de sí un instrumento. Y como un instrumento debemos mantenerlo limpio, debemos afinarlo para que cuando afuera lo estemos compartiendo, pues entregue su mejor melodía. Y de eso se trata, de que te compartas, de que cuando tu instrumento se ponga afuera, en función de los demás instrumentos, pues suene una orquesta bastante afinada. Es encontrar también con quién compartir esos espacios, es encontrar una motivación extra para darnos esos momentos del día.
y es que si bien hay actividades que nos gusta y se nos da más fácil practicarlas a solas, también es importante encontrar grupos de apoyo, encontrar personas afines que compartan nuestros mismos gustos y así motivarnos unos a otros a practicarlo, a desarrollar esa actividad, incluso generar esos espacios en los que ya sabemos que es un punto de encuentro. Muchas veces esos círculos de terapia terminan siendo más efectivos que la misma visita al psicólogo. No los estoy desacreditando, pero sí los estoy invitando a que encuentren ese espacio donde puedan compartirse, donde puedan ser ustedes, donde no se compartan desde sus profesiones, donde no se compartan desde lo que ustedes han adquirido en el mundo material, sino que se compartan desde lo que no se puede ver, donde compartan desde el ser, donde compartan desde su esencia y, como les decía, que cada vez que hablen sea una música muy afinada la que llegue a oídos de los demás. Me encantó compartir con ustedes, les dejo un beso y un abrazo y nos vemos muy pronto en Tus Mañanas en Encuentra tu Paz. Tus mañanas te transformarán. Esto es Aprende y Emprende. Tus mañanas te transformarán. Y estamos de nuevo en Tus Mañanas por ACTV. Y en nuestro programa siempre buscamos generar nuevos temas, tener nuevos invitados. Por eso, en Aprende y Emprende tendremos 2 invitados y las 2 mentes creativas detrás del proyecto La Central Atelier. Natalie Cadena y Luis Blanco. Natalie y Luis, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo van? Buenos días a ambos y bienvenidos al espacio. Cuéntenos un poco de qué es La Central Atelier y las 2 líneas que ustedes tienen en este momento. Bueno, si quieres arranco yo, Luis, y cualquier cosa pues nos vamos complementando ahí. Bueno, La Central Atelier es un proyecto que surge, digamos, en el marco de nuestro aprendizaje del oficio de la carpintería. Luis y yo tenemos esta maravillosa oportunidad de estar aprendiendo carpintería y uniéndonos mucho pues, con el mundo de los oficios artesanales, tradicionales. Y pensamos que era muy importante poder extender, como todas las personas, un espacio, porque no todas las personas pues, tienen un taller para poder hacer sus elementos, pero también esa necesidad de poder ampliar el conocimiento que todos y todas tenemos frente a cómo se hacen las cosas. Entonces, en este marco, digamos que arrancamos este proyecto con una idea muy importante y quizás transversal, y es lograr democratizar de alguna manera como estas técnicas asociadas a los oficios tradicionales para que las personas pues pudieran como conectarse un poco y darle también este valor particular que tiene pues el hacer, ¿no? Creo que estamos también viviendo y habitando un mundo en el que el hacer pues simplemente se lo hemos delegado mucho como a la automatización de procesos, pero se encuentra también una necesidad de volver como a los orígenes, volver a estas tradiciones y fortalecerlas, y de allí entonces pues se nos ocurre que este proyecto podía pues funcionar para poder ampliar lo que son los oficios y que las más personas pudieran como tener ese contacto directo con elaborar pues, productos y objetos a través de técnicas tradicionales asociadas a esos oficios. Oficios varios, digamos, nosotros si bien nos metimos por el lado de la carpintería, hemos intentado también establecer puentes con otros oficios también, digamos como el cuero, pues la marroquinería, todo lo que tiene que ver con el tejido, con el bordado, poder abrir las puertas como a distintos actores, maestros, maestras, que pues están, digamos, en su día a día en contacto con estos oficios y poderlos integrar en un solo espacio, ¿no? Entonces es un espacio de encuentro interesante. Natalie, lo que mencionas es muy interesante porque precisamente el tema del día de hoy es vocación, es propósito, y el regresar a esos oficios tradicionales permite que muchas personas conecten realmente con lo que los mueve en el mundo. Luis, cuéntanos un poco cómo funciona también el coworking. Sí, pues viendo las necesidades como tal de tener un espacio en el que se puedan desarrollar o culminar proyectos artesanales, pues en primera medida en la carpintería, como bien lo dijo Natalie. Entonces diseñamos una estrategia de coworking, como tú lo mencionabas, ¿no? Hicimos una inversión en infraestructura, háblese de máquinas estacionarias, electromanuales, herramientas manuales, bancos de trabajo,
para prestarle el servicio a compañeros o artesanos, artesanas, principiantes del oficio de la carpintería o no solamente del oficio de la madera, sino de marroquinería, bordado, para que lleguen allí a nuestro espacio, a la central atelier y pues desarrollen sus proyectos como tal, ¿sí? O los culminen. Entonces tenemos ese espacio en el cual garantizamos que las personas pues tengan todas las herramientas necesarias para que desarrollen y hagan sus proyectos como tal. Esa era una de nuestras necesidades. Recién empezamos a estudiar carpintería porque a veces nos quedábamos cortos en las horas que brinda aquí la academia. Entonces decidimos tomar esa idea, esa iniciativa, esa necesidad para tener ese espacio para que las personas puedan tener, pues culminar y desarrollar sus proyectos, ¿sí? Que no se vean como limitados al no tener el espacio en sus casas. Entonces pueden llegar a la central atelier a desarrollar y a culminar y a desarrollar como tal proyectos, ¿sí? Luis, muy interesante lo que mencionas y es cómo ustedes son un espacio para que la gente pueda desarrollar, pueda culminar sus procesos, pueda seguir con ese propósito. Cuéntanos un poco, Natalie, y después Luis, ¿cuál ha sido ese mayor problema o la mayor dificultad que han encontrado en el proceso de creación de empresa? Bueno, pues digamos, hay varias. Por supuesto, uno podría pensar que la principal limitante es el tema financiero, pero creo que nosotros en el proceso hemos encontrado que también es el tiempo. El tiempo, digamos, esto como desde nosotros, como digamos, creadores de este proyecto. El tiempo siempre va a ser un recurso bastante limitado y, por supuesto, digamos, nosotros además de estar metidos en el cuento, pues tenemos nuestras profesiones y hoy por hoy pues las estamos desarrollando como una manera también de ir apalancando eventualmente y hacer crecer como este proyecto que tenemos, que arrancamos también, como sumando proyectos de vida. Entonces, una parte es esta, pero también creo que, digamos, si bien las personas confían en los procesos, creo que el cuento de la formalización, pues no siempre es sencillo de entender para todas las personas. Con Luis, quiero hacer énfasis en algo que mencionas. Muchas personas que nos ven desde casa tienen ese dilema, trabajo o tengo mi profesión o emprendo. ¿Cómo logras equilibrar ambas aristas o ambas líneas de tu vida? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Cómo lo logras? No, digamos, no es sencillo. No es sencillo. Creo que uno tiene que tener muy claro el propósito, ¿no? ¿Para qué estoy ejerciendo? Si me gusta mi carrera, digamos, en mi caso yo la disfruto mucho, soy economista, me gusta mucho lo que hago. Listo, entonces, ¿para qué trabajo aquí? Y ser como muy consecuente también con el tiempo que se requiere para emprender. Entonces obviamente si tienes que, bueno, además el hecho de ser uno contratista creo que facilita muchas veces ciertas cosas porque no nos obliga a estar en una oficina de 8 a 5, por ejemplo, en nuestro caso. Pero sí creo que el propósito es fundamental. Entonces es como el compromiso que tienes con tu proyecto y entender que es un proceso. Creo que ahí también reconciliarnos un poco con que no todo tiene que pasar ya. Tenemos un camino que recorrer y seguramente no tenemos todo el tiempo del mundo para recorrerlo a un ritmo que de pronto si no tuviéramos estos otros compromisos lo pudiéramos hacer. Pero pues digamos es ir dosificando y entendiendo y poniéndonos metas pequeñas pero importantes, ¿no? Como vivir de hitos y hacer que este proceso pues poco a poco pues vaya creciendo, quizás no al ritmo que uno espera, que ya entonces en el año 2 yo ya quiero que todas mis cuentas estén en verde y que todo, ¿no? Sino comprender realmente que emprender, en este caso digamos que es como de lo que estamos hablando, requiere un paso a paso, requiere tiempo. Si ese tiempo no es de 1000 horas al día, sino la mitad, entonces pues proporcionalmente hay que lograr y hay que proponerse esas metas realistas, digamos. Creo que soñar es muy bonito, pero también tiene que tener ese principio de realidad para poder garantizar, digamos, que las metas sean cumplibles, porque cuando uno se pone metas muy grandes, porque hay que soñar en grande, por supuesto, pero si esas metas no se dimensionan a lo que tienes en este momento, quizás cae uno muy fácilmente en la frustración, y creo que ahí viene como esa primera gran piedra en el zapato que se encuentra uno cuando está en estos procesos de creación.
de proyectos como este, particularmente. Hay algo muy interesante y es una frase que quiero rescatar y es ser ambiciosos con las metas, pero realistas con los tiempos. Y es si tenemos un espacio, recursos o tiempos muy cortos, no es posible cumplir todas las aristas. Luis, ¿qué mensaje quieres dejar a las personas que quieren conocer más sobre tu empresa o las redes sociales y los procesos creativos que ustedes realizan? Sí, pues inicialmente pues nos pueden buscar en Instagram como La Central Atelier. Ahí estamos en permanente contacto con las personas que quieran saber de nuestro proyecto, preguntas específicas como tal, pero sí, súper invitados si tienen algún proyecto, si quieren desarrollarlo, nuestro espacio está abierto. Entonces garantizamos de que las personas se sientan cómodas, de que las personas que asisten pues tengan todas las herramientas para que desarrollen pues que cumplan con las necesidades que tienen como tal. Entonces nada, básicamente eso. Y como dice Natalie, si hay un propósito, pues vale la pena hacer el sacrificio y en ese camino estamos, ¿no? Ha sido un poquito duro, pero es bastante satisfactorio cuando tenemos a las personas en nuestro espacio, creando una comunidad, haciendo conexiones, entrelazándose en diferentes oficios, trabajando juntos. Eso es muy, 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 muy bonito. Entonces vale la pena hacer el sacrificio y seguir empeñados en sacar adelante el proyecto. Luis y Natalie, muchas gracias por contarnos de ese propósito de vida que ustedes tienen con la central y de cómo logran transformar la vida de las personas a través de espacios en el que puedan desarrollar su máximo potencial y cumplir sus sueños. A las personas que nos ven desde casa, no se despeguen de Tus Mañanas por ACTV, comparte lo bueno. Tus mañanas te transformarán. No te despegues y disfruta de estas conversaciones entre nos aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Y es momento de Entre Nos, con el empresario y fotógrafo Vi Castrillón. Bienvenidos a este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Para conocer un poco más, cuéntanos en qué momento te enamoraste de la fotografía y decidiste tomarla como profesión. Bueno, primero hay que sentar la base y es un amigo cuando estaba en la iglesia me sentó como la semilla. Me dijo, marica, tú eres muy bueno, eres demasiado bueno, deberías enfocarte como a la fotografía. Ahí comencé a estudiar diseño gráfico y cuando comencé a estudiar diseño gráfico me dieron fotografía de producto, fotografía de campo, pero hasta ahí. Me fui a prestar servicio en la Armada y en la Armada comencé a ser el fotógrafo de la Armada Nacional y eso me pagaron los cursos de fotografía aérea, fotografía de campo, Cerreco, entonces ahí comencé como con el palito de la fotografía. Y ya hace 6 años decidí hacer lo que me apasiona y lo que me hace feliz y perfeccioné mi técnica hasta el momento. Entonces hace 6 años más o menos dediqué 100% a esto. Hay algo muy interesante en tu trabajo y es, no editas, buscas que la fotografía, que es una industria que uno imagina tan plástica, tan estética, tan montada, tú muestras lo natural, utilizas luces naturales y demás. Cuéntanos ese proceso creativo. Bueno, hace un tiempo alguien en mi vida llegó y me dijo como, tú eres bueno, pero eres bueno en muchas cosas y conoces de muchas cosas, deberías enfocarte en algo en específico. Yo dije, ok, comencé a hacer como la exploración y dije, la fotografía me encanta, pero me encanta el punto de poder tener un recuerdo tan vivo en mí y también que se lo puedan llevar a sus casas, como de la forma en la que yo puedo ver la felicidad y la belleza. En ese momento dije, hagámoslo pero de la forma más básica, ¿para qué un estudio? ¿Para qué tanta vaina? Perfeccionemos con lo que podamos tener. Y en ese momento comencé a descubrir que hay muchas herramientas para poder hacer fotos en la calle, en cualquier lugar, en un café, en este momento, en todo lugar, ¿sí? Y ahí comencé totalmente. Solo necesito mi cámara para hacer buenas fotos, ya. No necesito nada más. Y eso es algo muy disruptivo porque estamos acostumbrados a que la fotografía no solamente sea toda la puesta en escena, sino también todo el trabajo detrás de cámara para mostrarnos imágenes que en realidad no son reales, que son un concepto. Pues muchas de las cosas que yo creo en el concepto, mis amigos cercanos saben que mi parche favorito, y lo puedo repetir todos los días de mi vida, es vamos, pasemos un día juntos, vamos a un café, yo llevo mi cámara, hablemos mierda, perdón la palabra, parchemos un rato y caminemos y hagamos fotos, ya.
y solamente necesito mis fotos y comenzar a recrear un momento, recrear una acción de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo, una sonrisa, un detalle, algo. Esos son los pequeños momentos de felicidad que alegran cada día. Qué bonito esos momentos que te mueven. ¿Cómo ha sido la reacción de las marcas cuando vas a hacer fotografía de producto, de sus espacios y también de los modelos? Bueno, algo muy interesante que pasa con ese tema es que en este momento, hace como 4 meses, 5 meses que creé mi empresa con mi socia, entonces ahí llegaron fue por la forma en la que yo conceptualizo la fotografía y el medio audiovisual. Entonces nos hemos encargado y me he encargado de crear el concepto de fotografía es de un producto vivo, de un producto que hable, de una marca que sienta, que se exprese, que tenga todo lo que es una persona, porque al final de eso una marca es una persona. Y al momento de crear esa conceptualización es mostrar el detalle, mostrar el proceso, no tener una edición así como súper precisa. Y cuando son como productos más que todo estéticos, en este momento que tengo como alguna línea de dermatólogos, pero en otro caso cuando manejo líneas de moda, el producto es de lo mismo. Vamos, yo llevo los modelos, parchemos, comamos, tomemos un café y caminemos en la calle. Que se muestre el producto, que se sienta el producto, que realmente muestre la experiencia de que si tienes algo, cómo lo puedes adaptar en tu día a día y cómo lo puedes sentir. Ya que hablas de los modelos, cuéntanos un poco, porque uno piensa que el modelo, al ser muy bonito, muy bonita, no tiene inseguridades y demás, pero en realidad el sentirse expuesto puede que sea un espacio mucho más sensible para él o para ella. ¿Cómo logras, sabiendo que es una fotografía sin edición, que ellos se sientan cómodos contigo? Bueno, antes, en mi antiguo perfil, yo tenía un tagline que decía: no necesitas ser modelo para tener buenas fotos. Y algo que considero y lo repito cada vez que hablo con las personas es: a mí no me interesa que seas modelo, a mí no me interesa que cumplas los estándares de belleza sociales, no me interesa, porque para que yo puedo retratar tu belleza de una forma totalmente diferente a como tú te has visto. Y también considero que todas las personas en toda su vida deberían de tener una sesión de fotos con un fotógrafo profesional o alguien que le encante la fotografía, que pueda retratarlo de una forma diferente, para que pueda tener la apreciación de la belleza desde otro punto de vista. Es un regalo para uno mismo, para hacer crecer su ego y para poder crecer su autoestima. Entonces, considero que todos pueden tener una muy buena foto sin necesidad de ser modelos. Y tengo casos de eso, porque me han llamado y me dicen: yo no puedo, es que no he sido modelo, es que yo no sé registrar, y yo, no pasa nada, vamos y te invito a mi parche. Entonces, siempre los programo es desde la mañana hasta la tarde, vamos a caminar, vamos a hacer esto, y ellos así como listo, de una. Y cuando ven el resultado, he tenido casos de que me dicen: wow, yo no me veía así, o sea, ¿qué es esto? Y han llorado, y yo así como, qué lindo, porque es muy lindo porque esto literal me muestra que es muy lindo verlos llorar, ver como ese sentimiento y esa alegría de proyectar su belleza de una forma tan diferente o captar momentos tan vívidos de ellos es algo muy especial. Creo que son mis hijos andando. Es muy bonito lo que mencionas, porque a veces cuando nos dicen algo malo o un insulto sobre nuestro físico, lo tomamos con certeza, pero nos dicen: qué bonitos labios, qué bonitos ojos, qué bonita te ves hoy, cómo te brilla cuando llegas a un lugar, y se percibe como falso. ¿Cómo logras que esas personas realmente sientan que eso bonito que tú ves es una conexión genuina? Sentir. Yo solamente les digo: imagina y siente cómo quisieras proyectar, qué quieres proyectar. Mis preguntas siempre cuando hago una sesión es: ¿tú qué quieres con estas fotos? Si es de portrait, siempre les digo: ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo quieres proyectarte a partir de estas fotos? ¿Cuáles son esas respuestas comunes? No, por ejemplo, cuando en el caso de los hombres me dicen: quiero verme un poco más serio, quiero verme más masculino, quiero verme sexy, quiero verme elegante, quiero ser relevante en algunas cosas. Yo, listo. Entonces comenzamos y es como también ir a terapia. Entonces es como, vamos, hablemos, cuéntame de ti, cuéntame de tus cosas. Entonces automáticamente comienzo a perfilar. Entonces, bueno, su personalidad es esto, entonces vamos a ir a tal lugar donde haya edificios, o que si es un poco más urbano, pues vamos a la calle, vamos a un street park. Entonces
buscar como todos los recursos para que también la foto proyecte mucho de su esencia y de su entorno, porque eso es lo que uno tiene que buscar, cómo se sienta la persona cómoda para poder retratarlo. Cuéntanos un poquito cómo podemos conocer más de ese trabajo, porque tú no solamente tienes una proyección artística muy clara, sino una idea de transformación social de fondo. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes? Bueno, en redes me encuentran como Castrillón PH, Instagram es lo que muevo ahorita. No tengo nada más, solamente en Castrillón PH pueden encontrar eso. La cuenta alterna de mi empresa se llama Tranquilab. Estamos en proceso de lanzamiento de toda la parte social y adicionalmente ahí ya van a encontrar todas las marcas, las cosas que hacemos, los productos, todo. Ahí van a encontrar toda la parte del enfoque social y el enfoque de fotografía de producto que manejamos. Muchas gracias por compartir no solamente tu trabajo, sino lo que amas, tu vocación y lo que te mueve y lo que hay detrás. Gracias a ustedes por invitarme acá. Es un placer volver a la casa, porque aquí también yo nací. Las personas que nos ven desde casa, muchas gracias a nuestro invitado y no se despeguen de Tus Mañanas por ACTV. Compártelo bueno. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Entre Estilos, este espacio de ACTV donde conversamos sobre moda, diseño nacional, indumentaria. El día de hoy estoy muy emocionado porque me acompañan dos diseñadores, dos representantes de una marca que tiene una historia muy particular, que tiene una estética muy particular y una técnica también muy interesante. Ellos son Juan Guillermo y Sonia de Filcrochet, joyería tejida. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, súper. Muchísimas gracias por venir. Bueno, quisiera que empezáramos hablando sobre su historia personal, cómo llegan a formar esta marca. Bueno, inicio yo. Yo soy artesano desde siempre tuve una inquietud por el trabajo manual y todo eso. Y siempre tuve esa inquietud y eso me permitió empezar a emprender desde muy joven con la artesanía. Empezar a emprender, empezar a viajar. Esto me ha permitido viajar por muchas partes del mundo. Después de muchos años de que yo ya trabajaba la artesanía y estaba así, empecé una relación con Sonia. Y Sonia, en su afán de cómo estar a mi ritmo y hacer lo que yo hacía y todo, empezó a buscar qué se ponía a hacer dentro del gremio de la artesanía, pero ella no sabía hacer joyería, que es lo que yo hago ni todo eso. Sin embargo, en uno de mis viajes, eso fue al sur de Perú, había visto a una chica, creo que era chilena, que trabajaba el crochet, que es una técnica pues muy conocida, pero lo trabajaba en metal. Entonces, cuando empecé con ella, yo sabía que Sonia hacía crochet, pero pues lo hacía en hilo. Yo le dije, yo vi esta técnica en uno de mis viajes en metal. Y por ahí empezamos. Empecé yo a hacerle el hilo, a trefilar el hilo, que pues es en metal, pero debe ser muy delgado. Ella empezó y un proceso de prueba y error. Sí. Y ahí vamos, ya llevamos como 6, 7 años con la marca, creciendo siempre. Genial. Y Sonia, ¿cómo ha sido esa relación con el crochet y pasar del crochet convencional o tradicional a la filigrana y a toda esta parte metálica? Bueno, pues mi familia siempre ha hecho crochet. Entonces, el crochet yo lo conocí desde muy niña por mi familia, que siempre ha hecho crochet. Pero no le gustaba. No, porque no me gustaba, no era como... Es que el crochet tiene como su propia construcción cultural alrededor de eso, como, y creo que en el caso de ella, abuelita o algo así. Y a ella la obligaban, o sea, era como y aparte tienes que saber crochet. Todo me lo hacían en crochet, el bolsito para la escuela, la lonchera, entonces era cansada como de ver, realmente me sentía una niña remendada, es literal. Bueno, sí, tiene mucha simbología sí, eso. Claro. Entonces ya empiezo a intentar este trabajo con Juan y bueno, yo siempre he sido muy admiradora de la filigrana, o sea, tanto la momposina como la de Santa Fe de Antioquia, y veía una similitud, o sea, no era la misma técnica, pero me gustaba mucho el resultado. Entonces esto hizo que me empeñara en hacerlo bien y lo hiciera, porque al principio, obvio, las piezas que hacía no servían. Era ensayo y error y es muy diferente manejar el hilo a manejar el hilo metálico, a manejar el hilo normal en crochet, porque cambia la forma como coges la aguja, o sea, todo cambia. Entonces fui como con esas ganas de, bueno, de hacerlo bien y
y bueno, se logró porque me gusta el resultado y me gusta lo que estamos haciendo con Fil Crochet. Me parece que es muy bonito, las piezas quedan muy originales. Sí, totalmente. Sí, o sea, les ha ido muy bien, Sí. de verdad que sí. Bueno, precisamente sobre ese bien que les ha ido, quisiera hablar, porque, listo, ya unen las dos técnicas, ¿cierto? Los dos mundos, por así decirlo, ahora a crear un mundo nuevo estético propio. Claro. Yo estuve viendo como que fotos en sus redes sociales y creo que son un poco románticos en la forma en la que... Pero cuando se sientan a diseñar o cuando se sientan a tejer, a desarrollar sus piezas, ¿en qué se inspiran? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es el proceso productivo del trabajo que ustedes hacen? Bueno, hay varias cosas, o sea, creamos de diferentes maneras, ¿cierto? Hacemos colecciones de cosas de nuestro interés, pues, por ejemplo, tenemos una colección que se llama África, entonces tenemos un collar que es el collar de crespos, que es muy conocido, que son los rizos, y unas gargantillas anchas, pues, todo como muy inspirado en la cultura africana. También tenemos cosas muy colombianas, entre esos, por ejemplo, tenemos una colección que se llama Mística Natural, que nació precisamente en pandemia y tuvimos como el tiempo para tejer nuestro jardín, o sea, y lograrlo sacar en joyas, ¿cierto? También la última colección es muy, sí, muy emotiva y muy bonita, pues me parece a mí, porque la hicimos fuera del país, la hicimos en Portugal, y se llama Somos Colombia. Y ahí tenemos pues como la simbología del amor que uno siente por su país cuando no está en él, ¿cierto? Es lo que simboliza pues esta colección, es muy bonita. También tenemos como el frailejón y sacamos varias piezas como inspiradas en el frailejón. Y bueno, ahí tenemos, y también salen esas piezas de errores que a veces haces, que estás creando, pues eres artesano y ves y te equivocaste en algo y dices, pero esto puede quedar bonito, esto puede funcionar. Entonces, la verdad, creamos de las dos maneras. Sacamos colecciones, pero también hay cosas que nacen espontáneamente de, mira, a mí me parece que esto podría funcionar de esta manera. Súper. Chicos, ¿y con qué dificultades se han encontrado a la hora de mantener la identidad de la marca en el mercado? La identidad como tal, creo que no ha sido tan difícil mantenerla. La identidad de la marca más que todo ha sido Sonia. Sonia es la que se encarga mucho de esa parte estética y esa parte que vos llamas romántica y ese como rococó y eso que tiene la marca. Eso es muy, muy Sonia. Creo que eso no es difícil, más es de pronto que esa marca le llegue a la gente, pero siendo lo que somos, muy auténticamente, porque de una manera u otra es lo que le gusta a Sonia. No se ha buscado como vamos a ver qué está de moda o qué es lo que gusta, sino simplemente siendo como lo que somos, hemos logrado conectar con la gente y la marca se ha sabido mantener en el tiempo. Sí, creo que ha sido simplemente mostrar lo que somos, no solo a nivel de lo que hacemos, sino también a nivel de esa estética que tiene, que rodea la marca. Claro. Bueno, les preguntaba precisamente porque ustedes saben muy bien que el mercado de la moda, más en Latinoamérica, es como muy de la tendencia y lo que usa fulanita y lo que usa fulanito y lo que viene del norte, ¿cierto? Claro. Cuando hay marcas que tienen una identidad como tan definida y que a simple vista puedes mirar el trabajo, a veces no es tan difícil como llegar a un público masivo, ¿sí? ¿Qué le podrían decir ustedes a quienes están empezando una marca hoy y se sienten un bicho raro porque tienen algo muy, muy particular que decir, pero tal vez crean que no pueda llegar a facturar o a ser muy conocido? Bueno, yo creo que algo que es muy importante es, o sea, darle su identidad. O sea, siempre tener un ADN, ¿sí? Que igual que eso va en el color, en incluso el Instagram mismo, la estética, porque, o sea, una marca tiene una estética. Claro. O sea, eso es,
y tiene como una misma línea, o sea, vos conoces una marca y vos podés reconocer qué es de esa marca sin saber qué es de la marca, y eso es tan importante. Me parece mucho que la confianza en lo que uno quiere proyectar, porque uno, bueno, también puede decir, no, pero es que esto me gusta a mí, pero seguro que no le gusta a nadie más. Yo creo que la confianza en uno, o sea, si a vos te gusta, si lo querés hacer y crees, ponerlo todo para eso. Qué lindo, Sonia. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Me gustaría que nos regalen sus redes sociales y dónde podemos conseguir las joyas que ustedes fabrican. Bueno, nos pueden visitar en Instagram, @filcrochet_joyería tejida, y nos pueden hablar al WhatsApp en +57 300 709 4076. Listo. Bueno, ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden siempre el llamado que les hago. Consuman colombiano, consuman cosas hechas en este país que tiene un montón de talentos a su disposición. Muchísimas gracias y ya regresamos con más contenido acá en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. En Colombia, talento es lo que sobra. Es hora de verlo en acción en nuestra sección Lúcete. Tus mañanas te transformarán. Regresamos a Tus Mañanas por ACTV. Y en el espacio de Lúcete, donde conocemos nuevos talentos, tenemos un artista integral, amante de la música, de la gastronomía, del modelaje, Bilbao. Bilbao, bienvenido a Tus Mañanas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Camilo. Estoy bastante feliz de estar acá. Bilbao, ahorita conversando detrás de cámaras, me contaste, a pesar de que eres muy joven, que iniciaste tu carrera o tu amor por la música desde el colegio. ¿Cómo fue ese momento que empezaste o que decidiste empezar a mostrar tu talento a los demás? Bueno, pues el momento fue, yo sí empecé muy joven, desde niño, ¿cierto? Pero hace poco realmente fue que yo empecé a mostrarme como artista, realmente porque nosotros los hombres tenemos esto pues de que nos cambia la voz. Entonces yo de niño cantaba pues canciones de mujeres, ¿cierto? De llegar súper alto, y pues ya después que me cambió la voz, obviamente fui adoptando otro estilo, ¿cierto? De cantantes, de música también, pero muy de la mano siempre de la música pop. Claro que sí. Algo que me contabas detrás de cámaras y que es muy interesante, y es ese proceso de pasar de tener la voz que tenemos cuando somos niños a tener la voz que vamos a tener toda la vida. Es un cambio muy brusco. Para las personas que están en casa, imagínense uno pasar de pintar con un estilo, levantarse de la noche a la mañana y tener un estilo completamente diferente que aún no sabes dominar y demás. ¿Cómo hiciste esa transición a tu nueva voz? Bueno, realmente la transición lleva su tiempo también. Obviamente es la adolescencia, ¿cierto? Que nosotros tenemos, porque a las mujeres realmente no les afecta casi nada pues en cuestión de la voz. Pues esa transición es más que nada paciencia y disciplina. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algo innegable, y es que la voz también es un instrumento y también es una capacidad, ¿cierto? Es una habilidad, la habilidad de cantar, y esa habilidad se entrena. Entonces, si tú sigues entrenando tu voz, si tú sigues estando en clases de técnica vocal, obviamente van a haber cosas que no vas a poder hacer que antes podías hacer, pero después vas a descubrir que vas a poder hacer cosas nuevas que antes tampoco podías hacer. Entonces ahí es donde vas descubriendo tu esencia y te vas acomodando mucho a lo que te gusta hacer y cómo lo puedes hacer. Bilbao, cuéntanos un poco esa primera presentación que tuviste en la adolescencia, en especial porque fue en un momento muy duro de tu vida en el que estabas pasando. Sí, bueno, aquí Camilo pues les menciona que fue un momento duro de mi vida porque en ese momento, hace poco había fallecido mi padre, ¿cierto? Y fue mi primera presentación, digamos, en vivo, enfrente de una tarima, con público. Yo todavía estaba en el colegio, eso fue en un concurso en ese momento, el Salazar y Herrera. La verdad fue una experiencia impresionante. O sea, yo estaba muerto del miedo porque era mi primera vez, ¿cierto? Entonces temblaba, obviamente la voz también se notaba, pero tuve la fortuna de que pues pasé los filtros que había que pasar, llegué al final y quedé de segundo lugar, cosa que pues el trofeo todavía lo tengo en la casa, muy orgulloso de él porque fue pues mi primer acercamiento a lo que es esto tan maravilloso de la música en vivo.
Bilbao, ¿en qué momento decidiste tener ese cambio de carrera? Porque primero tú tienes otra pasión y otro amor que es la gastronomía. ¿Cuándo decidiste hacer ese switch? Bueno, el cambio fue casi terminando gastronomía. Gastronomía fue algo que me enseñó muchísimo, además que es una carrera que requiere mucha disciplina y mi estudio de gastronomía fue muy interesante porque yo lo estudié mientras estaba en el colegio. Entonces a mí me tocaba estudiar toda la semana en el colegio y los sábados tenía clase de 6 a 6. Entonces era un horario bastante largo y mis compañeros todos, la mayoría eran muy mayores porque también el sábado era el día en que estaban los que trabajaban toda la semana, ya personas de 28 años para arriba. Y todos ellos, yo era obviamente el joven, entonces en ese momento inclusive a mí me decían la chinga, porque pues bajito, jovencito, entonces fue algo muy interesante porque se requería mucha disciplina y todos pues digamos como que me admiraban en ese momento por eso. El cambio se dio porque un día llegó una persona con la que yo estaba platicando y yo le dije, no, es que lo que pasa es que yo tengo un sueño frustrado. Y esa persona me miró y me dijo, ¿cómo así que un sueño frustrado? ¿Tú cuántos años tienes? Y entonces yo le dije, no, ya voy a ser mayor de edad. Y esa persona me dijo, ¿cómo así? O sea, tú no puedes tener sueños frustrados cuando ni siquiera has llegado a la mayoría de edad, tienes toda tu vida por delante. Entonces ese fue como el switch que dijo, esta persona tiene razón, fue como un golpe contra la vida y ahí tomé la decisión de que mi sueño y mi carrera de ahí en adelante iba a ser artista, iba a ser cantante. Muy loco pensar que uno a los 17 años ya piense, no puedo alcanzar ese sueño o esa meta es inalcanzable. Y qué bonito que te hayas atrevido a perseguirla. Decidiste estudiar de forma profesional música, ¿correcto? Sí, bueno, realmente mi carrera como tal se llama producción de artistas musicales, de eso es lo que me voy a graduar, porque en donde estoy estudiando, que es la EAS, Escuela de Audio y Sonido de Colombia, el enfoque de esa carrera es como no solo entrar a la industria de la música, sino conocerla desde adentro, ¿cierto? Porque muchas de las cosas, digamos, de los paradigmas que hay dentro de la música es que eso no da plata, de que de pronto le roban a uno, porque han habido casos. Pero pues estudiando se soluciona todo. Realmente la ignorancia es algo muy, muy complejo y por temas de ignorancia es que han sucedido estos tipos de casos, entonces yo decidí conocer el negocio desde adentro y no solo estar en la parte musical o artística, sino también enterarme del negocio para saber realmente cómo es que me iba a ganar la vida. Y lo que mencionas es muy interesante para que las personas conozcan detrás de cámara, porque ser un artista no solamente es tener la voz, las habilidades, la presencia escénica, sino ha pasado que muchos talentos, por los contratos que firman, ya no son dueños ni siquiera de su voz o de su producción. Entonces, muy interesante ver a los jóvenes, nuevos artistas, poder formarse para tener carreras muchísimo más prósperas. Cuéntanos un poco, ya de Bilbao, ¿cuáles son los sonidos, cuáles son los ritmos, qué define tu música? Ok, mi música, pues principalmente, como les mencioné hace un momento, es la música pop, ¿cierto? Pero no es el típico pop súper clásico, sino que en este momento se están haciendo unas combinaciones muy interesantes. Por ejemplo, mi primer sencillo es un pop con disco, ¿cierto? En donde se puede llevar, digamos, un poco más al urbano, a las discotecas, a bailar, a digamos, esa sensación de estar con tu pareja. Y bueno, lo que pasa después de las discotecas, ¿no? Entonces, pues ese es como el motivo. Ya, por ejemplo, mi segundo sencillo, que también sigue estando dentro del género pop, es un poco más romántico, un poco más, también obviamente con la pareja, pero desde el romanticismo, desde ese café por la mañana, desde ese cariño, ese aprecio, como lo bonito de una relación de pareja, ¿cierto? Entonces, mis ritmos, por ejemplo, en el primer sencillo son un poco más agresivos, un poco más para bailar, y en el segundo son un poco más suaves. Pero también yo siempre intento dejar una firma en cada sencillo que hago, dependiendo pues del sencillo. Por ejemplo, en el primero es gracias a los instrumentos de viento, el saxofón, un poco más sensual, y en el segundo ya es más con la guitarra, un poco más acústico, más bonito. Qué bonito esa transición, y es
a través de tu música cuentas una historia. La primera es de la fiesta y la segunda desde el desayuno. Cuéntanos cuál es ese sueño o esa gran meta que tienes con tu carrera musical. Bueno, mi mayor sueño realmente con mi carrera musical como cantante es llegar al Super Bowl, ¿cierto? Ese es lo que yo aspiro a llegar en muchos años, ¿cierto? Es lo ideal, porque yo sé que realmente esto es un proceso y es algo que los artistas debemos entender, que una carrera no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo, de mucha disciplina. Pero sí, o sea, realmente sí quisiera llegar al Super Bowl como invitado principal, así como lo han hecho la mayoría de artistas integrales y los mejores artistas a nivel internacional. Esa es mi meta como cantante. Bilbao, y para las personas que quieran escuchar tus avances como en tu carrera musical, tus próximos sencillos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como @soybilbao en todas mis redes sociales y como Bilbao en todas las plataformas digitales. Bilbao, muchísimas gracias por estar en Tus Mañanas y contarnos sobre esos sueños y esas metas ambiciosas que hace años atrás era imposible para los artistas latinos pensar en estar en un Super Bowl, y gracias a las estrellas que tenemos en este momento es una alternativa que nuestros artistas jóvenes pueden perseguir. A ustedes que nos ven desde casa, no se despeguen de Tus Mañanas por ACTV. Tus mañanas te transformarán. Y es momento de despedirnos. Hoy hablamos de la vocación y cómo pensarla desde el momento que somos adolescentes y elegimos nuestros sueños, entre ser chef, cantantes, modelos, hasta las vocaciones en momentos más adelante de nuestras vidas, cuando ya nuestros hijos se independizan, qué preguntas hacernos para encontrar lo que amamos y sincronizar nuestra vocación con nuestra profesión. Si bien es momento de despedirnos, no se desconecten de ACTV, porque tenemos más contenidos para ustedes. Nos vemos mañana en Tus Mañanas por ACTV. Comparte lo bueno.